Muy bien. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. De la carta a los Romanos. Yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que se revelará en nosotros. En efecto, toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios. Ella quedó sujeta a la vanidad, no voluntariamente, sino por causa de quien la sometió, pero conservando una esperanza. Porque también la creación será liberada de la esclavitud, de la corrupción, para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que la creación entera hasta el presente gime y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente anhelando que se realice la plena filiación adoptiva, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El tema de la mañana había pensado que fueran justamente lo que viene un poco después de lo que hemos encontrado en el Evangelio de Lucas, que es el centro de la enseñanza de Jesús. Al menos así generalmente se lo presenta, que son las bienaventuranzas. El Sermón del Monte, más detalladamente o extensamente presentado por Mateo. Lucas lo tenemos también con las bienaventuranzas que él presenta. Como les decía en otras ocasiones, mi intención no es presentar aquí las bienaventuranzas. La idea es que cada uno lo pueda rezar también desde el bagaje bíblico que todos tenemos, que hemos estudiado, que hemos rezado anteriormente. Pero se me ocurría reflexionar un poco sobre si las bienaventuranzas son o pueden ser atrayentes hoy. Si las bienaventuranzas pueden ser hoy atrayentes, es decir, si tienen un mensaje. ¿Por qué? Porque siguen siendo, como en la época de Jesús, de una lógica absolutamente contradictoria con los criterios que hoy o que siempre hemos tenido, manejado. Sabemos que las bienaventuranzas van a contrapelo absolutamente de toda inclinación natural nuestra y toda búsqueda de cualquier sociedad, ¿no? ¿Desde dónde entonces agarrar las bienaventuranzas? ¿Cuál es el punto fijo para hacer palanca y entender que ahí puede haber un camino de felicidad, como propone Jesús? Pablo, en la primera carta a los Corintios, cuando les habla a los cristianos de esa comunidad sobre la resurrección, en el versículo 19 del capítulo 15, él les dice esto: si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los hombres más infelices. Si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más infelices. Un poco antes había dicho algo similar Pablo, en el capítulo 13. Ahora vemos como en un espejo, confusamente. Luego veremos cara a cara. Ahora conozco todo imperfectamente. Después conoceré como Dios me conoce. Y antes todavía, al inicio de la carta, en el capítulo 2, lo que nadie vio ni oyó y ni siquiera pudo pensar, aquello que Dios preparó para los que lo aman.
Pablo entendió muy bien que justamente el centro del mensaje de lo que él predica no está a la vista. El primer día yo les hablaba de esta idea de Carlo Carretto de la gestación, el misterio como gestación. Y en eso me quisiera detener ahora en la mañana un poco, en vivir nuestra vida cristiana desde el misterio. El quicio del Evangelio, para Pablo, está en una realidad trascendente. Y Pablo no puede, sabemos bien, no peca para nada de desencarnado, ¿no? Pero el quicio de todo, para Pablo, está en una realidad que nos trasciende. Por eso en el capítulo 8 que leíamos al inicio de la carta a los Romanos, él habla de una creación que está gimiendo con dolores de parto, ¿no? Esta imagen de la gestación también en Pablo. Estamos siendo gestados, no estamos completos. Estamos en proceso de gestación. Hay una esperanza de un parto futuro. La humanidad tal como la conocemos, como le decían antes, el Homo Viator, ¿no? La humanidad como la conocemos aquí es una humanidad en proceso de parto. Por eso es que mucho de lo que vivimos, hacemos y percibimos en esta realidad parece carente de sentido. Los grandes filósofos de la desesperación siempre hacen hincapié en esto, justamente en lo incomprensible del tiempo presente. Desde Schopenhauer hasta Sartre, el acento es el mismo. Esta vida es incomprensible. Y sí, tiene mucho de eso. En las bienaventuranzas lo que nosotros notamos es que Jesús a esta incomprensibilidad de la vida humana la presenta como algo feliz. Esto es lo que nos vuela la cabeza generalmente de las bienaventuranzas, porque no nos parece lógico. Les quiero leer un texto, después lo van a tener escrito, este texto de la gestación de Carlo Carretto, que me parece justamente iluminador para entender la vida como misterio. Justamente él lo hace en el libro, lo conocerán varios, Más allá de las cosas. Él propone una vida que va más allá de lo evidente, más allá de lo material. Nosotros vivimos, queramos o no, ya somos todos hijos de esto, vivimos en una cultura impregnada por el materialismo práctico. Lo sepamos más consciente o menos conscientemente, también nosotros curas estamos metidos ahí. Lo que él propone justamente en este pequeño libro es una mirada que está por encima del materialismo práctico. No lo dice con términos así de la filosofía, pero lo que propone es una espiritualidad más allá de las cosas. Y dice esto: lo invisible es Dios. ¿Y por qué es invisible? No porque le guste esconderse, sino porque tú no eres capaz de verlo ahora. Lo verás más tarde.
¿Quieres un parangón? Vuelve atrás, muy atrás en el tiempo, e imagínate en el seno de tu madre, encerrado en sus vísperas. Tú puedes tocar a tu madre con las manos, con los pies, con todo tu cuerpo. La percibes, la sientes, la tocas, pero no la ves. No ha llegado el momento. ¿Puedes acaso dudar de ella, de su presencia, de su realidad? Y sin embargo, no la ves. El vientre de tu madre constituye tu génesis, y en la génesis hay muchas cosas que es necesario aceptar sin comprenderlas. Y lo que ilumina la génesis es únicamente la fe. Ojo de la realidad que no puede verse, y la esperanza, que es la certeza de salir a la luz cuando llegue la hora. En la Génesis tienes innumerables maneras de sentir la presencia del que te engendra, pero debes aceptar tu propio límite, que es la inmadurez misma, inexorablemente ligada a una duración temporal que no te pertenece y de la que eres hijo. Ya llegará la hora. De un modo muy gráfico, Carreto toma este pasaje de Pablo y lo lleva justamente a la metáfora de la gestación. Estamos en un tiempo en el que vivimos inmersos en lo que nos da la vida, pero podemos creer que no está, porque no lo vemos. La fe lo que nos ayuda a pensar es, esto no es todo, ¿no? El salto que hace la fe, es decir, hay un tiempo de un parto que debe venir y al que vamos caminando. Por eso es que la experiencia del misterio, tal como la presenta Pablo, no es el misterio como una especie de acertijo o una adivinanza que hay que descifrar. El misterio en Pablo se compara más bien con esa especie de velo que se va descorriendo de a poco. De hecho, él habla de un misterio de Cristo. Cristo es el misterio. Ni siquiera a Cristo lo percibimos de modo completo. La buena noticia de Jesús, lo que Él nos ha presentado como mensaje, justamente no vino a abolir toda forma de sufrimiento o de injusticia. Eso se lo dejamos al Pare de Sufrir, ¿no? En el Evangelio eso no aparece. Jesús no vino a abolir toda forma de sufrimiento. Al contrario, Él mismo nos dice que su mismo ministerio desemboca en la cruz y la resurrección. Pero no vino a abolir el sufrimiento, sino a decirnos que Dios está por encima del sufrimiento. Son dos cosas distintas. No vino a abolir el sufrimiento, sino a decirnos que Dios está por encima. Un cristianismo sin misterio lo que busca, al no tener trascendencia, es, de todas las formas posibles, sí o sí, eliminar cualquier sufrimiento. Y lo que hace Jesús en las bienaventuranzas es un elenco de sufrimientos, básicamente. Algunos no son sufrimientos, pero una buena parte de las bienaventuranzas sí. Un cristianismo sin misterio nos vacía justamente de la posibilidad
de la esperanza y de la fe. Todo se resuelve acá. No hay parto, no hay algo para esperar, todo hay que resolverlo aquí. ¿Se entiende la diferencia? Uno podría pensar, bueno, el cristianismo sin misterio no existe, no se da. En muchas propuestas espirituales, hasta teológicas, existe esto. De hecho, lo hemos leído en la Gaudete et Exsultate del Papa. Él habla de esta especie de gnosticismo, que es básicamente esto: intentar un cristianismo no abierto al misterio. Les leo un párrafo en el punto 40-42. El Papa decía esto: el gnosticismo es una de las peores ideologías, ya que al mismo tiempo que exalta indebidamente el conocimiento o una determinada experiencia, considera que su propia visión de la realidad es la perfección. Así, quizás sin advertirlo, esta ideología se alimenta a sí misma y se enceguece aún más. A veces se vuelve especialmente engañosa cuando se disfraza de una espiritualidad desencarnada. El gnosticismo, por su propia naturaleza, quiere domesticar el misterio, tanto el misterio de Dios y de su gracia, como el misterio de la vida de los demás. Justamente es el intento de dominar el misterio, de dominar, dice el Papa, no solo el misterio de Dios, sino el del otro. Una cosa que a mí siempre me pareció muy interesante, que me la acuerdo cuando tengo las experiencias de esta, que uno se queda sin palabras como cura, leyendo una vez un reportaje que le habían hecho a la Madre Teresa al poco tiempo de haber iniciado la congregación de las Hermanas de la Caridad. Ella contaba que en una ocasión a una mujer que estaba muriendo, ella estaba al lado de ella, estaba acompañándola, la mujer tenía terribles dolores. La Madre Teresa dice que le decía, para animarla, para consolarla, que los dolores que sentía eran caricias de Dios, caricias de Jesús, que Él le hacía. Y que la mujer le respondió a la Madre Teresa que le pidiera por favor que no fuera tan cariñoso, ¿no? Que no fuera tan cariñoso con ella. Lo interesante es que la Madre Teresa ahí dice que hizo un clic en su vida, que nunca más intentó banalizar el sufrimiento del otro, con alguna frase piadosa, alguna argumentación, una explicación de por qué el mal y todas esas cosas que le salen a uno por el estudio, la teología y esas cosas. Dice que nunca más intentó hacer eso y simplemente lo asumió como misterio. Bueno, de esto se trata. Hay una parte de todo lo que vivimos como curas y que acompañamos como curas que no tiene vuelta, no hay una explicación para ahora. Es parte del misterio que vivimos. Por eso, banalizar el misterio o bajarle el tono al misterio es justamente achatar también los horizontes de nuestra pastoral, ¿no? En gran medida. Las bienaventuranzas en esto creo que son una escuela fantástica sobre el misterio de Dios en el mundo. En medio de la mentalidad nuestra que siempre oscila entre el sentimentalismo y el racionalismo, el misterio abre una brecha distinta. Nos abre la brecha justamente de decir que Dios obra
más allá de nuestra percepción. Ustedes saben que nosotros, por nuestra mentalidad todavía muy contagiada de lo griego, nosotros siempre nos preguntamos por el porqué de las cosas, el origen de las cosas. El hombre bíblico tenía la cabeza distinta. Simplemente percibía que las cosas que sucedían, si sucedían de algún modo, Dios está presente ahí. Por eso tenemos esas afirmaciones que después nos hacemos un 8 para explicarlas, porque pareciera que Dios las causa, ¿no? Y decimos, pues, Dios permite, no permite, Dios mata a los enemigos, no los mata. Y claro, las tratamos de pensar con cabeza de griegos, cuando en realidad es una cabeza distinta del hombre semita, que entendía que si en el mundo hay mal, y en el mundo existe el mal, de algún modo Dios ahí está presente. Es verdad, no lo causa, pero Dios está presente. Como cuando el Salmo canta que Dios está por encima de la tempestad, sentado sobre su trono, ¿no? Una imagen, sabemos que el mar en la Biblia es la realidad del mal, ¿no? Y lo presenta el Salmo como majestuoso, ahí sentado sobre el mal, como que no lo toca, ¿no? Está, lo trasciende. El mismo libro de Job es esto, ¿no? Sin el misterio, nuestro ministerio, esto lo dice también Carreto en otra parte de ese libro que le citaba, sin el misterio, nuestro ministerio sería simplemente ciego guiando ciegos. Gente que no ve hacia dónde vamos realmente y sin embargo acompaña a otra gente. Esto lo decía Carreto así más bellamente. Él decía, Carreto, si lo han leído, saben que tiene por ahí una especie de ironía así muy filosa en algunos comentarios, ¿no? Pero decía, ahora los cristianos, muchos se han hecho astutos, modernos, se han liberado de la sacralidad, ¿no? Considerándola menos, ¿no? Y con eso se han hecho simplemente ciegos. Las bienaventuranzas, entonces, como misterio nuestro, son también, en cierta manera, podríamos decir, una velada autobiografía de Jesús. Si uno repasa las bienaventuranzas desde la vida de Jesús, sabemos que Él las vivió primero. Jesús no nos está proponiendo un ideal raro a Él. Es su propia biografía, las bienaventuranzas. Por eso, de alguna manera, las bienaventuranzas nos acercan la experiencia de la resurrección. Nos hacen vivir ya ahora lo que estamos llamados a hacer. Cuando nosotros decimos que el reino de Jesús ya está presente, incluso en estas experiencias absolutamente contrarias al reino,
decimos que ahí se puede vivir el reino de Jesús. Pongo un caso que a mí me sorprende, y una persona que he estado acompañando hace un tiempo, y esta persona está en la cárcel, yo creo que de modo injusto, me parece que no es culpable, esta persona sostiene que no es culpable, y justamente de un periodo largo de estar en la cárcel, la experiencia de esta persona ha sido justamente la condena injusta, una cuestión espantosa que solamente el que lo vive ya es espantoso para el que se la merece. Para el que es inocente es un peso prácticamente insoportable. Y sin embargo, para esta persona ha sido un camino de una liberación personal, interior, increíble, que yo no sé si la podría hacer. Me parece ahí la gracia es la que hace su trabajo. Pero uno ahí ve justamente una bienaventuranza, es decir, en una situación de absoluto mal, como es una condena injusta, algo que uno podría decir muy parecido a Jesús, se manifiesta Dios presente, ¿no?, santificando y dando vida a una persona. Esto es la bienaventuranza. En un mar de mal, Dios se hace presente. Sin una mirada del misterio, lógicamente, es muy difícil poder ver el reino en el medio del mal. Por eso es tan importante ojos capaces de ver el misterio, de acercarse al misterio. Les dejo, obviamente el texto de las bienaventuranzas, que a lo mejor la propuesta para la mañana es, como les decía al principio, les doy algunos tips distintos, pero la idea a lo mejor sería el foco. Tratar de volver a leer las bienaventuranzas con todo lo que uno ya sabe de ellas, desde esta perspectiva de que estamos en gestación, de que no estamos completos, de que todavía no sabemos lo que somos completamente, todavía no vemos cara a cara. A lo mejor desde esa perspectiva volver a leer las bienaventuranzas. Lo que les dejo como textos de apoyo son el texto de Carlo Carretto que leímos recién, y hay un librito muy interesante, si no lo han visto, de Cantalamessa, es una interpretación de las bienaventuranzas, muy lindo, un librito chiquito, y al final de ese libro Cantalamessa hace una propuesta de revisión de la vida, de la conciencia, desde las bienaventuranzas, con preguntas, se los transcribí ahí. Una linda forma de hacer el examen de conciencia que habitualmente hacemos desde las bienaventuranzas. Bien. Buena mañana. Gracias.